Hola, buenos días a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Florencia Alfonso, pastora del Ministerio El Faro a las Naciones. En esta oportunidad te quiero compartir una palabra que estuvo en mi espíritu, que viene trabajando en mi espíritu en toda esta semana y se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17. Si tenés tu Biblia a mano, si tenés tu celular, podés abrir la palabra y podés acompañarme en la lectura. Dice, Elías predice la sequía. Versículo 1. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino al palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Vamos a hacer dos enfoques de este mensaje. Dice en el versículo 1, dice, entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Yo les hago una pregunta. ¿De dónde era Elías tisbita? Elías, la palabra nos dice que era de los moradores de Galaad, pero después nos habla: vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy. Y acá nos vamos a detener. Dice que terrenalmente él pertenecía a los moradores de Galaad, ¿sí? Es decir, Florencia Alfonso pertenece a la ciudad de Merlo, provincia de Buenos Aires, Argentina. Yo moro en este lugar, pero dice, en cuya presencia estoy, decía Elías. Entonces, acá nos encontramos que él estaba en dos planos. Terrenalmente sus pies pisaban sobre Galaad, pero espiritualmente su carne, su materia, estaba sobre la tierra de Galaad. Pero su espíritu, ¿dónde estaba? Su espíritu estaba en la presencia de Jehová. Este es un dato muy importante. Nosotros podemos estar viviendo o estar en el lugar donde te tocó nacer, donde decidiste vivir, sea donde estás, donde estés hoy, no va a ser una dificultad para que vos puedas estar en la presencia de Dios, que puedas estar sumergido en el ámbito del Espíritu, sea donde te encuentres, sea en el lugar que te tocó estar o que decidiste estar, no va a ser una limitación para que vos puedas estar en su presencia. O sea, yo pertenezco a esta ciudad hoy momentáneamente estoy en esta ciudad, el día de mañana quizás me toque irme a otro lugar, o los misioneros mismos que les toca moverse de un lado para otro, pero no es una limitación el lugar donde ellos se encuentren, porque saben que pertenecen a un cuerpo, porque saben que pertenecen a un reino, porque saben que estando aquí o allá son parte de la iglesia de Jesucristo, y que en su espíritu
están sumergidos en la presencia del Espíritu Santo. Estamos sumergidos bajo la presencia del Espíritu de Dios. Amén. Pertenecemos a una familia, la familia en Cristo, pertenecemos a una iglesia, pertenecemos a un reino. Sea el lugar donde estés en tu trabajo, estés en tu hogar, estés en la casa de un familiar, nada nos va a impedir de que podamos estar en su presencia, ¿no? Y esto es muy bueno entenderlo porque muchas veces dejamos de hacer cosas que necesitamos o que tenemos el deseo de hacer. ¿Por qué? Porque no queremos perder la presencia de Dios. Por ejemplo, no puedo estudiar, no voy a ir a la universidad, no me voy a preparar, no voy a prepararme para tal profesión. ¿Por qué? Porque eso me saca de la presencia de Dios. No voy a ir a trabajar a tal lado porque eso me saca de la presencia de Dios. Hay algo que tenemos que entender, que aún donde estemos podemos estar sumergidos en su presencia. A todo esto, bueno, uno tiene que buscar tener ese tiempo de comunión, de alimentar la comunión con el Espíritu Santo, de alimentar esa vida del Espíritu. El problema no está en que si vos te movés a hacer una cosa u otra, el Espíritu de Dios o su presencia no va a estar con vos. El punto está en que muchas veces nos dejamos absorber y comenzamos a perder esa comunión. Pero si todos buscamos tener un equilibrio en todas las cosas que hagamos, el ámbito del Espíritu siempre va a estar en tu vida, siempre te va a acompañar. Eso en primera instancia. Vamos a seguir leyendo. Dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Entonces, ¿dónde estaba Elías? En la presencia de Jehová. Nosotros hoy disfrutamos de estar bajo la presencia, el ámbito del Espíritu Santo. Por medio de Cristo nosotros recibimos, gracias a lo que Jesús hizo en esa cruz, Jesucristo hizo en esa cruz, recibimos la gracia de poder vivir y disfrutar de la vida del Espíritu Santo. Dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él soltó una palabra, ¿sí? Esta palabra fue una palabra de exhortación y de juicio sobre el pueblo de Israel. No iba a haber lluvia ni rocío en esos años. ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? La causa fue de que el pueblo de Israel estaba adorando a los dioses de Baal, ¿sí? Y no estaba siguiendo los mandamientos, no estaban siguiendo la ley, ¿no? Entonces, desde estando en esa presencia, él fue direccionado por Jehová para soltar esa palabra. Y esa palabra fue de que no iba a haber lluvia ni rocío durante 3 años por su palabra. Dice, y dentro de esa presencia, dentro de ese ámbito donde Elías se encontraba, dice, y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. A partir del momento de que él soltó la palabra, él fue la boca de Jehová, comenzó una persecución. A él comenzaron a buscarlo para matarlo a causa de la palabra. Pero fíjense una cosa, dentro de ese ámbito donde él estaba, dentro de esa presencia, vino la palabra de Jehová a Elías y le dio una dirección, ¿sí? Él recibió una dirección de Jehová dentro de ese ámbito. ¿Y cuál fue? Que se apartara de ese lugar, que se fuese al oriente y que se escondiera en el arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Y dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán.
Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Entonces, en este primer enfoque, mi intención es que usted entienda que Elías se encontraba en un lugar terrenal, pero su espíritu estaba en el ámbito de Jehová, estaba en el ámbito de Dios, y hoy nosotros podemos decir en el ámbito del espíritu, que nosotros podemos vivir en el ámbito del espíritu. Y desde ese ámbito es donde él se nutría, donde él escuchaba la voz de Jehová. Y hoy nosotros, en el tiempo que vivimos, hoy 2021, en el tiempo Cronos, podemos decir nosotros, si estamos dentro del ámbito del Espíritu, si alimentamos nuestra comunión con el Espíritu Santo, buscamos estar, no importa en el lugar donde estemos, pero buscamos estar dentro del ámbito del Espíritu, dentro del ámbito eterno, nosotros vamos a escuchar la voz de Jehová. ¿Por qué? Porque nosotros estando dentro de ese ámbito, lo que pasa es que nuestro espíritu está atento a escuchar la voz de Dios. Está atento a escuchar la dirección que el Espíritu Santo comienza a darnos y la conducción, ¿sí? Porque el Espíritu Santo nos conduce. Yo siempre digo, Padre, cuando oro, ¿no? Señor, ¿cuántas veces tú me habrás librado de tantas cosas y yo no me he dado cuenta? Quizá constantemente el Espíritu Santo, a medida que nos va direccionando, nos va librando de situaciones, así como a Elías lo estuvo librando de la muerte, diciéndole, andate al arroyo y ahí tenés que beber el agua del arroyo y va a haber cuervos que te van a dar de comer, vas a ser sustentado con el pan, vas a ser sustentado con el pan, con la carne, pero también vas a ser sustentado por el agua. Asimismo, el Padre muchas veces nos debe librar de tantas cosas y a la vez nos da el sustento y lo que nosotros necesitamos en el camino. Pero ¿desde dónde? ¿Desde dónde disfrutamos de esa realidad? Desde el ámbito de su espíritu. Es ahí donde nosotros somos conducidos, somos direccionados por la voz de su Santo Espíritu. Es ahí donde nos vemos librados de tantos males. Quizás vos me podrás decir, pero a mí me pasan un montón de cosas y demás. Bueno, yo te desafío en este tiempo a que vos puedas meterte, buscar estar más en el ámbito del espíritu, ¿sí? Que no se trata solamente de decir, bueno, pero yo me congrego, pastora, los domingos, voy una vez por semana a la iglesia. Y no, el ámbito del espíritu es algo que vos tenés que generarlo todos los días, buscar estar en comunión, estar conectado al Espíritu Santo, estar buscar de esa presencia. Entonces, cada uno debe tener su forma de estar conectado al Espíritu de Dios o de estar dentro de ese ámbito. Inclusive muchas veces nos encontramos con que hay ciertas situaciones, hábitos, que sabemos que esos nos separan de Dios, que sabemos que esos nos alejan o que nos sacan del ámbito del espíritu. Quizás estábamos dentro del ámbito del espíritu, un ámbito donde sentíamos la presencia de Dios y de repente hubo una situación que ya nos hizo alterar o nos hizo salirnos, nos hizo enojarnos, nos hizo de alguna forma, cada uno debe vivirlo desde una forma diferente, ¿no? Pero sabemos que eso nos afecta y nos saca del ámbito del espíritu. Entonces, en nuestro crecimiento, a medida que va pasando el tiempo, que vamos madurando, tenemos que tratar de evitar esas situaciones, esos hábitos que sabemos que nos sacan del ámbito del espíritu, que nos desenfocan, tratar de comenzar a trabajar en evitarlos para nosotros poder permanecer más tiempo y cada vez más tiempo y cada vez más tiempo. Y si lo vamos trabajando y comenzamos a evitar esas cuestiones, nos vamos a dar cuenta en un momento de que, wow, ya hace tanto tiempo que me siento que estoy metida, que estoy sumergida, que estoy envuelta en el ámbito del espíritu, estoy sumergido en el ámbito del espíritu, ¿no? Entonces, la cuestión acá es detectar qué cosas te están sacando del ámbito. Y por el otro lado, ya estamos trabajando en que cada vez vamos a estar más tiempo y un día
directamente vas a decir, listo, ya no me salgo más. Y no le voy a dar permiso, no le voy a dar legalidad de nuevo a esas cuestiones que antes me sacaban, que vuelvan a sacarme, ¿sí? Vos mismo vas a tener la autoridad para ponerle el límite, ¿sí? Le vas a poner el límite. Entonces es maravilloso ver cómo la voz de Jehová lo estuvo direccionando Elías en esa situación, librándolo del mal, pero a la vez sustentándole, ¿sí? Dice, pasados algunos días, ¿qué pasó con el arroyo? El arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, nuevamente, desde esa presencia, fíjate que él estaba en el arroyo de Querit, terrenalmente, naturalmente, él estaba en el arroyo de Querit, pero dice que en ese lugar ya vio que estaba el arroyo seco y volvió a venir la palabra de Jehová. Él estaba en otro lugar, ¿sí? En otro plano, en otro escenario, pero él seguía estando en la presencia de Jehová. Diciendo, entonces, dice, vino palabra a él de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Nuevamente el padre le puso a Elías una persona que lo sustente y lo sacó de nuevo de ese ámbito de necesidad. En este momento le iba a necesitar agua, el arroyo se había secado, pero él le puso nuevamente otro sustento y le dijo, ahora Elías, salí de acá y movete a Sarepta de Sidón, ¿no? Tanto en este escenario como en el escenario que lo mueve al arroyo, Elías tenía dos opciones cuando escuchó la voz de Jehová. Decir, no, yo me quedo de brazos cruzados, me quedo en mi casa, yo de acá no me muevo, ¿sí? Pero la otra decisión que tomó Elías, que recibió Elías, fue decir, yo voy a tomar la palabra, la dirección de Jehová, voy a seguir su consejo y voy a obedecer, ¿no? Nosotros muchas veces cometemos errores, ¿sí? De que escuchamos de alguna forma, entendemos que es el Espíritu Santo de Dios direccionándonos. Estamos dentro de su ámbito, escuchamos la voz del Espíritu de Dios, ¿no? Recibimos el mensaje del Espíritu, pero cometemos el error de no ser obedientes a lo que el Espíritu Santo nos está direccionando. Entonces nos quedamos, y cuando nosotros nos quedamos entendiéndolo desde el plano de lo que estaba viviendo Elías, de que Jehová lo estaba moviendo para que no lo mataran y a la vez lo estaba sustentando de todas estas formas, él fue obediente a la voz de Jehová. Se dejó cuidar, se dejó guardar por Jehová, ¿sí? Y muchas veces pasa con nosotros que escuchamos la voz del Espíritu Santo, pero no somos obedientes. Decidimos hacer nuestra propia voluntad y como nosotros nos parece y se nos escapa de que el Padre, si nos está direccionando a algo, el Espíritu de Dios nos está conduciendo a algo, es porque Él va delante nuestro, porque Él está viendo todo el escenario, está viendo anticipadamente lo que puede ocurrir. Entonces, a través de esta palabra la reflexión que te quiero dejar desde este primer enfoque es que en primer lugar, busques estar en el ámbito del Espíritu. No importa dónde estés, no importa el trabajo que estés haciendo, no importa dentro de los lugares que te estés moviendo terrenalmente. Yo sé y tengo la convicción de que si vos sos una persona que anhela estar en su presencia, vas a poder lograrlo. El ámbito del Espíritu te va a acompañar a todas partes donde te muevas, ¿sí? En segundo lugar, recordá que dentro de esa presencia, dentro de ese ámbito, vas a escuchar la voz, inevitablemente estando en su presencia, vas a escuchar la voz del Espíritu de Dios, ¿sí? Y en tercer lugar, cuando escuchas la voz del Espíritu de Dios, vas a tener que ser obediente. De esa forma va a ser efectivo el camino en Cristo.
De esa forma vas a ver frutos, de esa forma vas a ver cambios, de esa forma vas a ver transformación. Ahora, si sos una persona que decide quedarse, no hacer los cambios que el Espíritu Santo te lleva a hacer, porque imagínate, para Elías, tener que salirse de su comodidad, de su territorio, irse a un lugar que había un arroyo, o sea, no tenía las comodidades de su casa, no tenía las comodidades o las amistades, ¿sí? O sea, estaba dejando muchas cosas por ser obediente a la voz de Dios. Muchas veces nos aferramos tanto a las cosas naturales, emocionales, y no damos el paso de ser obediente a la voz del Padre. Y después tenemos consecuencias. ¿Por qué tengo consecuencias, Señor? Porque no hiciste conforme a lo que yo te direccioné, te responde el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, este es el primer enfoque que quería darle este mensaje. Ahora, el segundo enfoque que le quiero dar es que veamos los recursos naturales, cuando te estoy hablando de naturales son terrenales, cosas, medios que el Espíritu de Dios, que el Padre usa para sustentarnos, ¿sí? Para darnos lo que necesita. Él manifiesta su sobrenaturalidad tomando recursos naturales, ¿sí? Acá vemos el primer recurso natural, que es el arroyo. El segundo recurso natural, que es los cuervos. Y el tercer recurso natural es la viuda. El arroyo que le iba a dar el agua. Los cuervos que le iban a traer el pan y la carne. Y el tercer recurso es la viuda, ¿sí? Que también le iba a sustentar. 3 recursos naturales. Cuando yo leía este mensaje, me hace acordar a una historia que contó mi hermano Raúl Fernández, y él nos contaba en su historia de que dice que había un hombre, un hijo de Dios, que estaba en el medio de una inundación. Entonces, en esa inundación él corría riesgo de ahogarse, ¿no? Y dice que él clamaba a Dios, decía: Señor, ven a ayudarme, ven a rescatarme de esta inundación, Señor, quiero vivir. Y dice que viene una lancha. Viene la lancha y le dice: ven, súbete a la lancha, así te saco de esta situación. Y el hombre le dice: no, yo tengo a mi Dios y mi Dios va a venir a rescatarme. Luego se va ese hombre y al rato viene un bote, ¿no? Y cuando viene el bote nuevamente le dice: vení, subí, te llevo, así no te ahogás. Y él nuevamente volvió a rechazar la ayuda del hombre del bote. Y en tercer lugar dice que viene un helicóptero. Y cuando viene el helicóptero, obviamente la intención era sacarlo de ese lugar. Y el hombre nuevamente lo rechazó porque él seguía convencido de que Dios iba a bajar, iba a descender y iba a rescatarlo, ¿no? Y dice que este hombre se terminó ahogando finalmente, y cuando llega al cielo, su alma al cielo, le dice al Señor: Señor, me fallaste. Y el Señor le dice: ¿por qué te fallé? Porque yo estuve ahogándome y vos no fuiste a rescatarme. Entonces el Señor le responde: yo me ocupé de vos, te mandé a la lancha, te mandé un bote, te mandé un helicóptero, y vos rechazaste las 3 oportunidades que te envié, ¿no? Entonces, de esa forma también nosotros vemos los recursos naturales que el Padre envía y que muchas veces nosotros no somos agradecidos, ¿sí? Y tampoco sabemos ver porque todavía retenemos en nuestra mente de que la salvación de Dios, de que la sobrenaturalidad de Dios, la forma que el Padre nos tiene que sustentar, o la forma que el Padre nos tiene que ayudar en
en ciertos momentos de nuestra vida tiene que ser como nosotros estamos pensando, o aún quizás místicamente tenemos esa imagen de que debe ser así, ¿no? Porque vamos a ser realistas, nos han creado una imagen de que las cosas tienen que ser de tal manera, tiene que bajar esa luz, esa voz potente, esos brazos abiertos fuertes y tienen que tomarte y sacarte. Pero la realidad es que la sobrenaturalidad de Dios se manifiesta de cantidad de formas, ¿sí? Cantidad de maneras. Por ejemplo, acá nos dice la lancha, el bote, el helicóptero, ¿sí? Y entonces yo comencé a recordar, ¿no? Una hermana siempre cuenta un testimonio de que hubo momentos que estaban pasando necesidad y ella se encerraba a orar y le decía al Señor, Señor, no tengo para darle de comer a los chicos, o no tengo, justo no cuento con el dinero para poder hacerle su cumpleaños, ¿no? Cosas así, en momentos de mucha necesidad. Y ella hablaba con el padre, y el padre resulta que en ese momento no decía nada, no pasaba nada, ella simplemente escuchaba el silencio en su habitación. Pero quizás pasaban 2 horas, pasaba un día, y al otro día alguien golpeaba su puerta y venía con paquetes, con bolsas de mercadería. Esto lo hemos escuchado un montón de veces, ¿sí? Y hay gente que se da cuenta que es Dios utilizando a esa persona o poniendo en su corazón. Me pasa muchas veces de que la gente viene y me dice, pastora, mirá, Dios puso esto en mi corazón, tengo que dar esto a tal persona o quiero ayudar a tal persona porque Dios puso esto en mi corazón. Es Dios utilizando un medio natural, es Dios poniendo ese deseo en el corazón de esa persona y moviéndola a que vaya a ayudarla o que haga lo que la persona está necesitando, ¿no? Entonces es Dios mismo, es Dios mismo. Muchas veces no nos damos cuenta, tenemos nuestra estructura, tenemos o de repente estamos esperando un trabajo, ¿no? Y resulta que se aparecen las oportunidades pasan por delante de nuestros ojos y las dejamos pasar porque no vemos, no podemos percibir, interpretar de que es Dios mismo enviándote esas oportunidades para que vos las tomes. Amén. Tenemos que ser más atentos. Cuando nosotros oramos y le pedimos al Padre, Señor, estamos necesitando, la palabra nos dice, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. El otro día Romy nos contaba de que ella tenía problemas de crecimiento en su niñez. Y resulta que, bueno, su mamá oraba por ella, por su sanidad y demás. Y el tratamiento que le tenían que hacer del crecimiento era muy costoso, hace más de 30 años quizás. Era demasiado costoso. Entonces, dice que Dios usó a una persona, ¿sí?, para que le pudieran costear los gastos de los medicamentos, ¿no? Y quizás mucha gente no se pudo dar cuenta de que era Dios manifestándose, poniendo en el corazón de esa gente, poniendo la intención para que a ella le pudieran costear los gastos de las medicaciones, ¿no? Yo creo que estamos en un tiempo donde vamos a comenzar a vivir, iglesia, hermanos, vamos a comenzar a vivir estas cuestiones sobrenaturales grandemente. Si hasta ahora has visto, no, en realidad no hemos visto mucho, porque lo que viene va a ser aún mayor. El tema es que tenemos que interpretar este mensaje. Tiene que traernos un despertar para que nosotros comencemos a visualizar de qué manera se está moviendo el Padre sobrenaturalmente a favor de mi vida.
cómo detectar que el Padre me ama tanto, que no solo me está guardando, me está cuidando, sino que también es tan amoroso y generoso que hasta me sustenta y me da todo lo que necesito. Amén. Con esto no quiero decir de que cada uno no tiene que ocuparse, obviamente. Nosotros tenemos que seguir moviéndonos, trabajando, generando recursos, generando finanzas, ocupándonos de nuestra casa, nuestra familia y demás. Pero hay situaciones límites donde uno no busca ciertas cosas y ahí es donde necesitamos la intervención de Dios, ¿sí? Dios va a intervenir siempre que haya una verdadera necesidad, ¿sí? No va a avalar nuestra comodidad, no va a avalar nuestra pereza. Él siempre va a moverse a favor de nuestra necesidad. Amén. No malinterpretemos las cosas. El Padre, si vos querés trabajar, te va a poner muchas oportunidades para que puedas tomar un trabajo. Te va a poner oportunidades. Y muchas veces las cosas no son como nosotras esperamos. A veces nosotros esperamos de la noche a la mañana estar sentados en un escritorio y siendo gerentes, pero en realidad muchas veces empezamos como vendedores, a veces empezamos como una persona que está en limpieza o otras áreas, pero nosotros queremos, porque somos hijos de Dios, ya queremos estar allá arriba, en el primer lugar, ¿no? Y sin embargo, nosotros tenemos que ir desarrollando, tenemos que ir preparándonos, teniendo herramientas para poder llegar a esos lugares, ¿sí? Entonces, toma las oportunidades que el Padre te suelta, déjate amar, déjate acoger por el Padre, déjate abrazar, déjate cuidar y vas a ver dentro de su ámbito la sobrenaturalidad de Dios, vas a ver los frutos, vas a ver la transformación que va a haber no solamente en tu vida, sino que en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tus sueños, en los deseos que Dios puso en tu corazón. Si vos te dejás direccionar por el Espíritu Santo, cada una de las cosas que Él mismo depositó en tu corazón y que vos no te das cuenta, van a ir siendo cumplidas. Pero el punto está en que dejes direccionarte por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que bueno, de esta forma los dejo con estas reflexiones, con estas meditaciones y sigan trabajando sobre esta palabra. Les mando un abrazo enorme a todos y como siempre es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Les amo en Cristo.